Hebreos capítulo 1, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Repito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y voy a leerlo por tercera vez, en otra versión, nueva traducción viviente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos postreros días, esta carta se escribió hace como 2000 años atrás. Han pasado 2000 años. Y en ese tiempo el escritor hablaba del postrer tiempo que Dios había hablado ahora por el Hijo Jesucristo. Septiembre, ya nuestro hermano Claudio, y muchas gracias hermano Claudio por su introducción a la Biblia. Yo solamente voy a complementar porque no nos pusimos de acuerdo ahí, entonces yo solamente voy a complementar de que se le llama la Biblia del oso porque ahí sale un oso en la tapa de esa primera Biblia y la palabra de Dios dice que dulces son a mi paladar, la palabra del Señor. Entonces ahí está, el oso toma la miel, nosotros también. Entonces ahí está, fue 260 ejemplares en Basilea, Suiza, en el año 1569, o sea, hace ya 456 años que se tradujo al castellano la primera Biblia, o sea, la primera Biblia al castellano. Y es el libro más vendido del mundo, sin duda alguna, como bien lo dijo mi hermano. Para aprender algunas cositas, los que tuvieron escuela dominical, porque yo no tuve escuela dominical, han aprendido muchas cosas respecto a la Biblia. Por ejemplo, que la palabra Biblia viene del griego biblia, es el plural para libros. Biblión es libro, singular. ¿Ya? Biblos, voy a leer lo siguiente, Biblos es una de la ciudad que se considera más antigua en el planeta, continuamente habitada, o sea, siempre habitada. La ciudad más antigua, continuamente habitada del mundo en Fenicia, queda en Fenicia. Hoy, Líbano, Medio Oriente. En la época antigua, el papiro era uno de sus principales artículos comerciales. Entonces los griegos usaron el nombre de la ciudad Biblos, como palabra para libro. Y a partir de esta palabra surgió el nombre de la Biblia, que significa los libros. Hemos aprendido algo hoy día, algo más. Yo sé que varios de ustedes lo saben esto. Nuestra Biblia es una compilación de libros, son 66 libros. En el Antiguo Testamento, ¿alguien se acuerda cuántos? 39 en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 27, 39 más 27, 66. Así que a la Biblia la conocemos entonces como la palabra de Dios, como la Biblia, las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios, la ley de Dios, la voz de Dios y otros conceptos más otros nombres que le ponemos a la Escritura. ¿Cuál es el o los propósitos? Porque mi hermano ya dijo algunos
propósitos, o uno principal sobre la humanidad. ¿Cuál es Él o los propósitos de Dios al darnos su palabra escrita? Y de eso vamos a ver algunas cosas, porque hablar de la Biblia en un solo sermón es muy difícil. Por lo tanto, yo voy a nombrar solamente algunas cosas. Y hay un aspecto muy esencial, mis hermanas y hermanos, que en la Biblia está revelada la voluntad de Dios. Que en la Biblia Dios nos muestra que siempre se quiere dar a conocer al ser humano, desde la creación. Ahí se acuerdan el relato bíblico en Génesis, en los primeros capítulos, Dios estaba y hablaba personalmente con su creación, con Adán y Eva. Hablaba personalmente. Y siempre a través de la historia Dios quiere relacionarse con el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los únicos en la creación en que los únicos a los cuales Dios nos hizo con algunas semejanzas, con la imagen de Él. No se olvide, su prójimo, su hermano, tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, entre nosotros debemos en el otro ver que es una criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto es bien importante. Lo primero entonces, darse a conocer. Dios en su finita gracia y voluntad es quien toma la iniciativa para darse a conocer al ser humano. Mire, el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Yo le invito, una noche estrellada, apague las luces y siga en el campo mejor y contemple la grandeza de Dios en una noche despejada. Y si está la luna por ahí, mejor todavía. Ve las estrellas, la inmensidad, cómo Dios creó todo y lo sostiene con el poder de su fuerza, de su voluntad. O contemple el mar, las olas, cómo rompen. Escuche el ruido de un río, el canto de un pajarillo. Y ahí se hace patente lo que dice Mateo capítulo 6, que Dios cuida de toda su creación. Hace esa flor hermosa, alimenta a los pajarillos. ¿Cómo no hará más por cada uno de nosotros? Romanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y en los primeros 3 capítulos habla de que el hombre está alejado de Dios y que por sí solo no tiene salvación, pero que Dios se ha revelado a él. Entonces le explica a la iglesia de Roma y le dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente por ellos, cuando está hablando de los incrédulos, de los que no creen y de los que rechazan a Dios, las personas idólatras que han cambiado la gloria de Dios y adoran a otros dioses inventados, hechos por sus propias manos. Entonces dice así en el capítulo 1, versículos 19 y 20, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Él, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie. Nadie tiene excusa para decir, no, que Dios no existe. ¿Por qué tengo que creer en alguien que no veo? Cuidado, porque al contemplar toda la creación, toda la naturaleza, todo lo creado, está la mano de Dios ahí. Y Dios es el creador. Nosotros creemos que Dios creó todo. Claro.
Pero alguno puede decir, bueno, me basta con creer que Él hizo la naturaleza, que hizo toda la creación que yo veo y lo que no se ve también, como el viento, por ejemplo. No, para salvación no, hay algo más. Pero Dios siempre, al darse a conocer por medio de su creación, además de eso, Él sigue revelándose, de revelar, mire, la palabra revelación, Apocalipsis también se le llama el libro de las revelaciones o revelación. Y a la palabra en total se le llama la revelación de Dios también. Y esto tiene un sentido de que, suponga que eso es una ventana ahí y que tiene una cortina y quiere mirar hacia el patio. Usted corre la cortina y mira hacia el patio. La revelación, ese significado que tiene. Correr la cortina para ver, para conocer a Dios. Dios entonces no se queda allí solamente con la pura creación, a lo cual se le llama revelación general, sino que sigue revelándose a través de los tiempos hasta que finalmente llegamos a tener la Escritura, las Sagradas Escrituras o la Biblia, nuestra Biblia, la cual, como bien también dijo mi hermano, la tenemos muchas traducciones, en versiones de Biblia, pero hay otros que no pueden tener la Biblia. Si ustedes supieran hay testimonios de nuestros misioneros que para entrar en países latinoamericanos, por ejemplo, como Cuba, le revisan también esto. Y no hay libertad para entrar cantidades de Biblia. No hay libertad en otros países como China. No hay libertad religiosa. Entonces demos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado. ¿Y cuánto cuesta una Biblia ahora? Está al alcance de nuestra mano. Está en nuestros celulares, por cierto. Pero aquí está. Y está al alcance nuestro también. En papel. La palabra de Dios. 40 autores de diferentes épocas, 1400, 1500 años, más o menos. Diferentes profesiones, reyes, pescadores y de todo. Y llegamos a tener esta unidad en la Escritura. Imagínense, 66 libros que al final todos, de alguna manera, están siempre apuntando a Jesucristo nuestro Señor. No hay contradicciones en las Escrituras entre un libro y otro. Al final, Dios, dice la palabra misma, que Dios inspiró a hombres que escribieran su palabra. Entonces podemos decir que Dios es el autor de lo que tenemos ahora. Y como bien dijo mi hermano, aquí está escrito todo. Lo bueno y lo malo de los personajes bíblicos. Y ahora seguimos hablando sobre la Biblia y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Y está el Nuevo Testamento. La vida y obra de nuestro Señor Jesucristo ahora la tenemos en los relatos de los Evangelios. Se complementan con las enseñanzas para la iglesia, con las cartas que escribieron los apóstoles. Entonces, tenemos la palabra de Dios completa ahora. La revelación para nosotros, los cristianos evangélicos, está completa. Está completa. Entonces, hoy día, Dios nos enseña a nosotros, nos instruye por medio de su palabra escrita. Y ahí está, hermana, hermano, el estudio que debemos tener de la Escritura. En cuanto a la interpretación, en cuanto a cómo leerla. No es difícil, por cierto, porque está al alcance de todos. Todavía algunas religiones les da potestad solamente a cierta cantidad de personas que puedan interpretar la Biblia y bajar esa interpretación
a los súbditos, digámoslo así. Pero la palabra de Dios es para todos. Usted puede leer directamente y en oración y ayudado y guiado por el Espíritu Santo, Dios le hace comprender la Escritura. Y todo tampoco no necesita ser interpretada, porque hay cosas literales que debemos obedecer. Entonces, las cartas también nos ayudan con las instrucciones y exhortaciones para la iglesia y la vida cristiana. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que Dios es el que ha tomado la iniciativa para acercarse a nosotros y podamos conocerle quién es Él. Qué bueno sería que en nuestras oraciones siempre estuviera presente: Señor, yo quiero conocerte más. ¿Quién eres tú? Así como el salmista que dice que se despierta a medianoche y medita en su cama y dice: Señor, cuando me despierto por la noche, reflexiono y pienso: ¿quién eres tú? Hermoso, porque eso nos lleva a muchas otras cosas, a buscarle en su palabra, porque aquí está la revelación especial. La Escritura es la revelación especial. Entonces, siempre cuando conversamos con algún amigo o amiga que no es cristiano, muchos no han leído nunca la palabra de Dios, qué hermoso es y cuánto gozo nos da cuando podemos compartir por lo menos un versículo bíblico con otra persona que no conoce la Escritura. Por eso que debemos leerla, debemos reflexionar en ella y por sobre todo obedecer su palabra. La Escritura también, la Biblia, testifica de Cristo y de su salvación. Romanos 1:17 dice: así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Señor, dame fe. Jesús, dame fe. Decimos, pero no leemos su palabra. Si nos nutrimos de su palabra, entonces la fe aumentará en nosotros. ¿Por qué fue escrita la palabra? Para testificar de Cristo y de su salvación. Juan 20, 30 y 31, leo, mire. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Está escribiendo Juan. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida y tengan vida eterna. Y aquí ya, al leer la palabra, al buscarle, el Señor nos está dando este galardón, el galardón más preciado que podemos tener, este tesoro más preciado que podemos tener, que es la salvación, la vida eterna. Entonces, aquí hay un propósito por qué fue escrito la palabra, por qué fue escrito la Biblia, por qué fue escrito el Evangelio. Estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, o sea, el enviado, el prometido, el Mesías, el Salvador. Porque estamos aquí y estamos aquí porque hemos creído en Cristo, amén. Pero falta la otra parte para algunos, la entrega, el seguimiento, el discipulado. Ser discípulo significa ser seguidor de Jesús. Y si somos seguidores, quiere decir que vamos en sus huellas, que caminamos en las huellas que ha dejado el Maestro. Entonces, hay otro versículo que habla también sobre la vida y la Escritura.
Juan 5:39, Jesús le está diciendo a quienes dudan de Él, le está diciendo esto: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Efectivamente, el Señor le está diciendo que a los fariseos, a los escribas, le está diciendo: ustedes son diligentes, las estudian y todo, porque creen que hay vida. Pero ¿por qué no creen en mí entonces? Si ellas me anuncian, si ellas hablan, yo soy en cumplimiento de la Escritura, le dice el Señor. Pero no, ellos cerraron su corazón a esa verdad. Entonces, ¿cómo van a tener vida? Y si se cierra el corazón a la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a creer? No puede haber fe cuando cerramos nuestro corazón a creer en Cristo. Yo no puedo creer en lo que dice la Biblia y no creer en Jesús. O no puedo creer en Jesús y no creer en lo que está escrito acerca de Él. ¿Cómo vamos a creer en Jesús si no sabemos quién es? Gracias porque Dios nos ha revelado, nos ha corrido la cortina y nosotros hemos podido mirar a Jesús y creer en Él. Y porque creyendo tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido, hemos abandonado el pecado y ahora somos hijos e hijas redimidos por la sangre de Jesús. Y esta es la esperanza, mi hermano, mi hermana. Nosotros estudiamos los jueves. Esto también, en cierta forma, es un estudio de la palabra de Dios. Pero los jueves es diferente, ¿no? Ahí usted puede preguntar, podemos, entre todos nosotros, me fascina escuchar a mis hermanos reflexionando la palabra de Dios, explicando algunos textos. Y esos son los estudios. Así que le invitamos los días jueves a las 7 de la tarde acá. Amén. Me gustó ese amén. Entonces, hemos visto que por medio de las Escrituras, el propósito de Dios es darse a conocer al ser humano. Y Él tomó la iniciativa. Y el propósito de la Escritura también es testificar de Cristo, de principio a fin. Mi hermano habló de hilo conductor, efectivamente. Todo conduce a Cristo y de su salvación. Respecto a este último punto, hay un versículo bíblico en Hechos 4:12 que es un versículo de evangelización. Es una verdad que dice el apóstol Pedro ahí predicando. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay nadie. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, no hay nadie, hermano. Si en la persona, si usted no tiene a Cristo en su corazón, puede hacer todos los bienes que pueda hacer en toda su vida, pero eso no le dará la salvación. La salvación es por gracia, por regalo de Dios, cuando hemos creído en aquel que envió Dios para morir por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y la Biblia, la Escritura, el propósito que tiene también es que sea nuestra regla de fe y conducta. La palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñarnos en justicia. Dios hoy nos sigue hablando por medio de su palabra escrita. Dios sigue hablándonos hoy. Entonces tenemos que abrir la palabra del Señor, leerla, reflexionarla, atesorarla en nuestro corazón, y Dios nos habla y nos guía y pasa a ser entonces nuestra regla de fe y conducta cristiana. Voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento que para estos efectos de la Escritura no se lee mucho, ¿no? En Deuteronomio,
capítulo 17, versículos 18 al 20, hay diversas instrucciones que Dios le dio a Moisés y para el pueblo. Y ya la adelantaba sobre los reyes que habían de venir. Y dice la palabra de Dios así: cuando se siente sobre el trono de su reino, estas son palabras para el rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Al rey Dios le daba la orden de que tenía que tener la palabra escrita ahí, en su almohada, en su escritorio. ¿Dónde la tiene usted? ¿Esa almohada? ¿En el escritorio? ¿En el Salmo 90, 91? ¿Por ahí? Lo importante aquí es tener la palabra escrita, tener nuestra Biblia, pero lo importante es tenerla acá y aquí. Atesorarla en el corazón. Al rey se le pedía eso. Pero hay una canción y la cantamos. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, es para usted también y para mí. De que tenemos que tener la palabra ahí. Y vivir la palabra del Señor. Hubo una iglesia a la cual Pablo, digámoslo así, alaba a los hermanos de esa iglesia. Y es la iglesia de Berea. A esa iglesia, en Hechos 17:11, Lucas escribe de ellos: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud. Mire lo que hacen después. O sea, escucharon la palabra, digámoslo, en la sinagoga. Llegaron a su casa, o se fueron los evangelistas, se fueron los maestros. Repito, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ah? Entonces, cuando usted ponga su TikTok, cuando usted abra su YouTube, cualquier otro video y siga haciendo sus cositas quizá en la casa y escuchando, va a escuchar de todo. Si usted después no abre su Biblia y lo que le llamó la atención no lo escudriña, no dice, ¿es verdad lo que estaba diciendo este hombre o esta mujer? Tenemos que ser como los hermanos de Berea, porque aquí está la palabra de Dios. No seamos tampoco como los Gálatas, porque el apóstol Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido de ustedes, tan pronto se desviaron de la verdad que le enseñamos. Porque vienen algunos evangelistas, vienen algunos que se creen evangelistas, vienen con cualquier palabra y ustedes se la creen. ¿Cómo van a volver a las costumbres antiguas si ustedes han recibido a Cristo? Entonces, cuidado. A veces, algunos puede costarle
leer, ¿no? Por la letra chica y todo eso, o cuesta comprender de repente. Y por eso que es más fácil escuchar una predicación o ver una predicación también, y escucharla a la vez. Pero cuidado, cuidado. También en los estudios de los jueves, también nosotros ya, no, este autor, este libro, también hablamos de eso, ¿no? A quienes podemos escuchar también. Así que hemos visto 3 grandes cosas aquí del propósito de la Escritura, que Dios ha querido darse a conocer a través de ella. Que la Escritura testifica de Cristo y de su salvación, y que la Escritura también es nuestra regla de fe y conducta. Y quiero terminar con el mismo versículo que comenzamos. Hace mucho tiempo, Dios habló de muchas maneras y de maneras diversas a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús es la palabra, es el Logos que se hizo carne, que se hizo ser humano. Ahí está la palabra de Dios, Jesús, la palabra.